tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada semana, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy lo que ponemos sobre la mesa es el nuevo decreto ley que ha puesto en marcha la Junta de Andalucía y que quizá tiene dos versiones, ¿no? Trata dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, el tema de los desahucios y por otro lado, ese paquete de viviendas vacías que tienen bancos e inmobiliarias y que este decreto obliga a poner en alquiler. El decreto de vivienda para la función social es quizá la norma más polémica que se ha aprobado por el bipartito desde que está al frente de la Junta de Andalucía. Nosotros hoy queremos conocerlo en profundidad, conocer este decreto con todos sus detalles y queremos conocer, por supuesto, también las diferentes posturas de los partidos políticos y de algunos de los implicados, de los sectores implicados en esta cuestión, como son los constructores y los promotores, y por eso nos acompañan los invitados que paso a presentarles. Manuel García, delegado de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía en Málaga. Muy buenas tardes, Manuel. Buenas tardes. Bienvenido. Remedios Martel, es parlamentaria andaluza del Partido Socialista. Muy buenas tardes, Remedios. Muy buenas tardes. Nos acompaña también Ana Rico, parlamentaria andaluza del Partido Popular y también presidenta de la Comisión de Vivienda y Fomento en el Parlamento. Muy buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes. Bienvenida. Y nos acompaña también, por último, Violeta Aragón, que ella es secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. Violeta, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Recordarles, como siempre, antes de comenzar el debate, que tienen a su disposición los teléfonos, el 951 15 0010 y el 951 15 0011, por si quieren hacer cualquier tipo de aportación, cualquier pregunta. Como siempre, estaremos encantados de escucharle. Y ahora, ya dicho esto, comenzamos. A mí me gustaría empezar explicando, y le paso la palabra a Manuel en primer lugar, los cambios fundamentales. Yo plantearía hablar primero de desahucios, por que la gente no se líe demasiado, y en segundo lugar, la segunda parte del programa, dedicarla al tema de los pisos, de las viviendas vacías y del alquiler. En primer lugar, si hablamos de desahucios, Manuel, ¿cuáles son los cambios que pone en marcha este nuevo decreto ley? Vamos, el decreto es un todo y efectivamente tiene 4 bloques fundamentalmente. Uno sobre medidas a adoptar en las viviendas vacías, otro sobre las viviendas protegidas que son propiedad de las entidades financieras, el otro bloque son sobre las fianzas de los arrendamientos y el último, que es una disposición adicional, sobre la expropiación temporal del uso de vivienda a entidades financieras, etcétera, etcétera. En relación a las novedades, vivimos en una situación evidentemente de emergencia. Hay un número importante de personas que están sufriendo el drama del desahucio y es obligación, en este caso, de los poderes públicos, obligación de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de la Junta de Andalucía, dar respuesta a esa demanda social. Y en ese sentido, una de las medidas, cuando hablamos de desahucios, es saber el número de viviendas vacías que hay, fundamentalmente de las personas jurídicas, y para eso se adoptan las medidas coercitivas cuando nos referimos a entidades financieras. La necesidad de tener conocimiento, en primer lugar, del número de viviendas de protección que tienen las entidades financieras y, en segundo lugar, el que se pueda crear un registro de viviendas deshabitadas al mismo tiempo que la calificación o la declaración de vivienda deshabitada. Por otra parte, a las personas físicas que tienen propiedades también en viviendas que estén vacías, el decreto lo que hace es tomar medidas que fomente y que incentive que esas viviendas se pasen al alquiler. Y también se pasa a la Consejería de Fomento la gestión de los recursos, de las fianzas, de los arrendamientos, de tal manera que esos intereses vayan dirigidos fundamentalmente a actuar en el patrimonio de la vivienda pública. Y por último, hay una medida que es la de la expropiación temporal de uso para aquellas personas que están en riesgo de exclusión, que han perdido su vivienda o que van a perder su vivienda en un proceso de ejecución hipotecaria y que es su vivienda habitual y única vivienda, que no tiene rentas superiores a 3 veces el IPREN y que
los más graves que están en riesgo de exclusión. Y en este sentido, lo que se toma una medida desde el punto de vista racional y válida, como es la expropiación de uso de esas viviendas que proceden de ejecuciones hipotecarias. ¿Qué consiste esta expropiación temporal? Justamente lo que es una expropiación, es decir, durante 3 años, aquellas personas que cumplan estos requisitos que antes he enumerado, que estén en riesgo de exclusión. Estamos viendo una situación de emergencia social, los datos lo indican. Ayer salía una estadística del Colegio de Registradores de España, donde concretamente en Málaga, refiriéndose a los desahucios y a los procesos de ejecución hipotecaria en el año 2012, estamos hablando de más de 3.000 casos que están en esa situación, y que el 75% está referido a viviendas de la primera vivienda y única vivienda, ¿no? Y por lo tanto lo que se hace es que aquellas personas que están en esa situación, utilizando la ley de expropiación forzosa, pues que en un proceso contradictorio y garantista para las personas, en este caso para las entidades financieras, pues podamos expropiarle con el proceso de expropiación de uso durante 3 años, se le da una indemnización. Ellos tendrán que pagar un justiprecio del 2% del valor de remate por el cual se hayan adjudicado a través del proceso de expropiación, de desahucio de esa vivienda, y el inquilino se quedará en esa vivienda y tendrá que hacer un esfuerzo también a la hora de pagar, que no superará el 25% de su ingreso. Perdóname, Manuel, la ignorancia, pero entonces la hipoteca se desaparece con el banco. ¿Quién le paga al banco? Estamos hablando de procesos de ejecución hipotecaria, es decir, estamos hablando de que la persona que es... eso son dos cosas diferentes, la dación en pago. Lo que estamos hablando es la persona que va a ser desahuciada. Pero si le queda una cuenta no corresponde, con el banco, no tenemos competencia para poder modificar la ley hipotecaria. Eso es lo que se está discutiendo ahora mismo en el Parlamento. Lo que la Junta tenemos competencia es que no haya ninguna vivienda vacía y personas sin vivienda, y por lo tanto nuestra obligación es garantizar el que esa persona pueda seguir viviendo, es decir, que no pierda su casa y encima de todo se quede en la calle, sino que podamos expropiar de uso efectivamente esa vivienda y por lo tanto pueda ser utilizada por esa persona que ha sido desahuciada. Bueno, yo creo que más o menos se han expuesto las principales líneas del nuevo decreto. Abrimos el debate, le paso la palabra a Ana Rico en este caso, para conocer la opinión del Partido Popular al respecto de todo lo que comentaba Manuel. Bien, bueno, pues una vez oído a Manuel, quiero decir que desde el Partido Popular nosotros creemos que el decreto de la Junta parece que va a ser más efectista que efectivo realmente en la solución de los problemas de los afectados. ¿Por qué digo esto? Pues porque muchas de las medidas que se toman en este decreto ya se están trabajando, ya se han hecho por parte del Gobierno de la Nación, y por otro lado ya se están trabajando y se están debatiendo en el Congreso de los Diputados en la ley que se está elaborando y que se vota mañana precisamente sobre los desahucios. Nosotros creemos que gobernar no es imponer, que hay que debatir y que hay que ver todas las partes, y no se puede afrontar un problema tan complejo como es el de la vivienda a golpe de decreto y sin oír a las partes, que es como ha hecho en este caso la Junta de Andalucía. No ha habido participación ninguna de los agentes implicados en estos temas. Entonces, bueno, yo quiero decir esto, y quiero decir además, con datos encima de la mesa, y además los voy a leer para que no se me olvide ninguno, que no hablo por hablar, sino que hay leyes ya aprobadas, que el Gobierno de la Nación, el Gobierno de Mariano Rajoy, aprobó un decreto ley el 9 de abril del 2013 sobre la función social de la vivienda de la Junta de un decreto ley que se aprobó en el 2012, que mejora mucho el tema de la situación de la familia. Se paralizaron en ese momento todos los desahucios. Yo quiero decir también datos anteriores a todo esto. En Andalucía ha habido aproximadamente 63.000 desahucios desde el año 2008 al 2012. 63.000 desahucios que han estado ahí y que han correspondido a la época de los gobiernos socialistas, tanto en el Gobierno de la Nación como en el Gobierno
de la Junta de Andalucía, y no se ha hecho absolutamente nada. Desde el 2012, que el gobierno del Partido Popular está gobernando, se paralizan los decretos y solamente se han efectuado un 1% del 100% de todos esos desahucios. ¿Por qué? Pues porque nosotros somos conscientes, evidentemente, del problema tan grave que hay y no somos ajenos a él, por supuesto que no. Pero lo que se tiene que gobernar es, pues creemos nosotros, con cierta, con la ley en la mano, por supuesto, y sobre todo para todos por igual. No se puede, yo creo que los españoles, y así lo dice la Constitución, tenemos los mismos derechos y los mismos deberes en todo el territorio nacional. Lo que no se pueden es tener pues compartimentos estancos, en este caso, o reinos de taifas, donde en un sitio te puedan desahuciar. Quizá la palabra expropiación es la que suene muy fuerte. Yo creo que es demasiado fuerte la palabra expropiación. Una cosa es que se paralice los desahucios por un tiempo y otra cosa es que sea expropiado. Esto yo creo que va a echar para atrás a mucha gente que pudiera invertir en Andalucía. Y por otro lado también decir otra cosa. Yo creo que el gobierno del bipartito pues está imponiendo aquí, en este caso, una de las partes, que es Izquierda Unida, su ideología, porque yo estoy convencida y estoy, segura de que si esto no fuera así, el señor Griñán jamás hubiera aprobado un decreto de esta forma, porque no está en su ADN, evidentemente, ni son sus formas de gobernar, ni lo ha hecho ni él ni Zapatero pues durante un montón de años. A Remedios Martel si esto está en el ADN de los socialistas o no. Una de las principales críticas del Partido Popular, la que comenta Ana Rico, que se ha actuado en Andalucía cuando a nivel nacional también se prepara una ley, una norma parecida o que también va encaminada al tema de vivienda, y otra, la legalidad de este decreto ley. Remedios. Sí, bueno, yo me gustaría por empezar por contextualizar un poquito cuál es la situación que en estos momentos tienen tantas familias que como consecuencia precisamente de una ley, de una reforma de la ley laboral, que gracias al gobierno de Rajoy y del Partido Popular está encima de la mesa, pues ha hecho que se encuentren en una situación de desesperanza porque no tienen recursos ninguno para hacer frente a necesidades que son del día a día para poder, en este caso concreto, pues seguir teniendo sus viviendas, poder seguir haciendo frente a los pagos de sus propiedades. Esa es la situación que nos encontramos ahora mismo, es la situación que tienen en estos momentos muchas de las familias que nos están viendo en estos momentos y que ven con desesperanza cómo no había nadie que hiciera nada por resolver el problema que tenía y había que dar un paso adelante, y eso es lo que ha hecho el gobierno bipartito de Andalucía. Es un gobierno valiente, un gobierno que ha tomado unas medidas con carácter de urgencia porque era necesario hacer algo, y es verdad, lo hemos hecho un gobierno de izquierdas conformado por el Partido Socialista y por Izquierda Unida. Es un gobierno valiente y que en estos momentos da un paso que marca una línea para que el resto del país pueda seguir por esa senda. Es la necesidad que tenían tantas personas que venían demandando algo que se hiciera, que hubiera alguna acción que pudiera darle una luz al final de ese camino de angustia que están viviendo en estos momentos, ¿no? Y eso es lo que ha hecho el gobierno, ¿no? ¿Es legal Andalucía... esta norma, Remedios, por no extendernos? Lo que comentábamos de la legalidad, que es una de las principales absolutamente legal. Se basa sobre una sentencia que ya ha sido emitido a nivel europeo y que conocéis perfectamente, pero es que además tiene la solidez del articulado de la Constitución y del articulado de nuestro Estatuto de Andalucía. O sea, no hemos legislado nada que no pueda ser viable. Es verdad que no va a resolver al 100% de los problemas que en estos momentos tienen todas las familias, pero desde luego sí que va a dar respuesta a muchas de las situaciones que se están produciendo por parte de muchas familias. Bueno, hay que comentar muchos detalles, le voy a pasar enseguida la palabra también a Violeta, pero tenemos dos llamadas esperando, vamos a atender la primera. Hola, muy buenas tardes. Hola. Hola, ¿con quién hablamos? Con Pepa. Pepa, lo que sí le voy a pedir es que sea rápida porque tenemos el tiempo hoy muy justito, bueno, pero suya la palabra, Pepa. Mira, yo lo único que veo, que lo veo mumar y no sé cómo no le da a la criatura pena de echar a las criaturas como las echa, arrastrando de las casas y habiendo viviendas
a lo mejor por ahí vacía y hace estas cosas. Yo esto es que lo veo y me pongo mala. Esto, yo qué sé, si esto tendrá arreglo o no tendrá. Esto es lo que yo veo. Muy bien, No lo veo esto bien. Muchas gracias por su opinión, Pepa. Muy amable. Una sola Bueno, cuestión. un saludo ahí para todos. Un saludo. Gracias. Gracias. Atendemos otra llamada. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿Con quién hablamos? Claudio. Claudio, cuéntanos. Lo que ha dicho la última contertulia no estoy de acuerdo con ella. Con Zapatero se cometieron 400.000 desahucios. Y cuando a uno echan de la calle, a la calle de su casa es porque ya vean juicio 2 o 3 años. Que si los parados vienen de ellos. Y con respecto a la ley que dice que va a sacar la Junta de Andalucía, dice que expropiarán a los bancos las viviendas. Y que es, y tener más de una vivienda es inmoral. También lo han dicho. Yo creo que los tiros van por ahí. A los bancos no les van a quitar ni una vivienda. Van a hacer a nosotros, a los andaluces, a los que tengamos una vivienda o 2 viviendas, son a las que nos van a expropiar. Y eso el tiempo será testigo. No diga usted que no con la cabeza, que ya lo tenía en mente. ¿Por qué? Y le voy a decir por qué. Sí. Porque mire usted sabe lo que sería eso, que se quedaran en Andalucía 400.000 parados más. Porque los constructores no van a hacer ni una sola vivienda, porque los bancos no van a dar crédito a nadie, porque saben que si no paga luego le van a expropiar la vivienda. Y segundo, Claudio, la Junta de Andalucía no es capaz de meterle mano a los bancos porque le debe 500 millones de euros. vamos a Y ceñirnos al Unida tema. acaba Claudio. perdona, Unicaja, una deuda que tenía de varios millones. A los bancos en España no se tocan, se tocan a los pobres, al pueblo. Y esto es lo que van a hacer ustedes, tocarle a la vivienda de que tenga una o más viviendas. Bueno, Claudio. Y si eso lo hacéis, ustedes tienen que dar ejemplo, porque yo sé de varios de que estáis en política que tenéis 5, 6 y 7 viviendas. Claudio. Y eso es lo que va a pasar en España. Claudio, En muchas Andalucía. gracias. Venga, eso es un Venga. story que se han tirado, que eso es para nada, si no lo vamos a ver. El tiempo será testigo. Muy bien, vamos a aclarar este punto en concreto. Violeta, perdóname, por alusiones, Manuel, no afecta en ningún caso o Vamos a ver. remedio Se puede- a las se puede propiedades decir- privadas Eso en es. particular. Yo creo puede- que hay que decir claramente que las personas físicas Vamos, no... el decreto Claro. está publicado y todo el mundo puede verlo. Y el decreto es muy claro. Se van a expropiar de uso a las entidades financieras. En segundo lugar, un dato que creo que es importante. La mayoría de los ciudadanos, de las 806.000 viviendas que se han hecho en los últimos 10 años y que se han pedido hipoteca, el 96% de las personas hacen el esfuerzo de pagar esa hipoteca. Y estamos hablando, en este caso, de menos del 4% los que están en esa situación. Claro, ese 4% es importante, y por lo tanto lo que vamos a expropiar de uso son a las entidades financieras y vamos a hacer que las entidades financieras pongan a disposición de los ciudadanos las viviendas vacías a través del fomento y también, evidentemente, a través de sanciones a estos bancos de viviendas para el alquiler. Eso debe de quedar claro porque es lo que dice la ley. Sobre futuribles, cada uno puede tener la opinión que quiera. Lo que estamos discutiendo hoy día aquí es un decreto que dice lo que dice y no lo que uno quisiera que dijera, sino que dice. En el tema de las viviendas vacías también va a afectar a inmobiliarias, promotores, constructores. A mí me gustaría pasar la palabra, perdonadme, Es que todavía no ha intervenido, a Violeta para conocer la postura de la Asociación de Constructores y Promotores de este sector respecto a este decreto. Supongo que interesará ya ir girando el tema hacia esas imposiciones que hace el decreto respecto a las viviendas vacías. Hay que ponerlas en alquiler. No sé qué os parece esta cuestión. En principio, empezar hablando de que efectivamente los desahucios estamos todos de acuerdo que es un problema, que había que dar solución. El decreto no afecta a los promotores, sino solo a las entidades financieras, pero sí nos ha alarmado un poco el hecho de llamarlo expropiación, y creo que ha alarmado mucho a la gente. El llamarle expropiación, cuando no existe la ley de expropiaciones, la palabra expropiación temporal. Las expropiaciones son definitivas. Entonces, cuando a alguien le escucha hablar de expropiación, parece que van a quitar la casa.
Yo creo que se tenía que haber hablado de solventar esos desahucios, efectivamente dejándole a estas familias que no pueden pagar durante unos años en esas viviendas. Y efectivamente coincido con Ana, que es precisamente también lo que dice, yo tengo aquí el borrador de la ley que está sacando a nivel nacional, y efectivamente se da la misma solución, que a las personas que se les vaya, que no puedan pagar su hipoteca, se va a obligar a las entidades financieras que mantengan a esas familias en esas viviendas. No le llama expropiación, pero al final es lo mismo y nos parece que es adecuado, que hay que tomar esta serie de medidas. Y creo que corresponde al Gobierno hacerlas, porque se habla de la ley de la propiedad y eso corresponde, es un derecho que tiene que legislar a nivel nacional y que todo el conjunto de España tengamos las mismas normas. En lo que respecta a la parte que más nos afecta, que es a la de las viviendas vacías, efectivamente este decreto habla de que a los promotores que tengan unas viviendas vacías se les va a multar, cosa que nos parece totalmente incomprensible, porque como vosotros podréis entender y todo el mundo podrá entender, los promotores lo que quieren es vender sus viviendas, y si no las venden efectivamente es porque en estos momentos no pueden, y no pueden porque fundamentalmente porque hay un drama muy grande, que es el desempleo. La gente no tiene trabajo, va a una entidad financiera, no le dan financiación y no puede entrar en una vivienda, no puede comprar una vivienda, y el promotor se encuentra también con ese mismo problema, que es que tiene unas viviendas que ha construido para venderlas y que si no las vende tiene que estar pagando unos impuestos, tiene que hacer frente a las hipotecas de todas esas viviendas que tiene, y lo que no es comprensible es que encima se le venga a imponer unas sanciones por no poder vender unas viviendas que su deseo sería efectivamente poder venderlas. El objetivo fundamental es el fomento del alquiler. Yo creo que es lo que nosotros también aquí en estos momentos tenemos que trasladar a quien nos está viendo, ¿no? Que no se trata tanto del hecho de que en casos extremos también se procederá, como hemos dicho, a esa expropiación por un periodo de 3 años, pero fundamentalmente lo que se pretende es que no existan viviendas vacías, cerradas. No sé si alguno tenéis el dato de cuántas viviendas vacías hay en A mí me gustaría Málaga. saberlo. A mí me gustaría también decir algunas Sí. cuestiones en relación a eso. El número de viviendas vacías. Uno de los objetivos ¿Y qué justamente demanda hay? Es que es un dato muy llamativo. tener un registro, Claro. porque no existe ese registro de viviendas deshabitadas. Tenemos unos Y tenemos datos que sí. van desde 20.000 hasta 20.000. 119.000. Sí. Son los datos de distintos. Yo tengo aquí Sí, de según UGT, distintas fuentes. de tal, y tengo Lo que pasa fuentes es que la diferentes. administración tiene todas las potestades para Efectivamente. tener, Sí, tiene por todas eso- las posibilidades, no por hace eso- falta poner no un hace falta registro. poner- No hace falta poner un explico. registro, si es que Vamos a tenéis ver. toda la información, No la tenemos. porque nosotros no la tenemos que tenemos. hacer, Mira, claro, nosotros no la tenemos, no la tienen. Sí, mira, pues, los bancos están entiendo. obligados a que cuando tienen una vivienda que pasan a su propiedad después de un proceso, la han adquirido a través de la ejecución hipotecaria, de ponerla en disposición del registro de demandantes. Y no se pone. Y como no se pone, hay que adoptar medidas. Y para eso lo primero que tenemos que garantizar que sepamos realmente qué es una vivienda deshabitada y que se cree ese registro. Pero no, yo no voy por ahí. Vamos, se multan cuando efectivamente hay sanciones graves, muy graves o leves en función a que se ponga a disposición del registro, de que no se dé los datos para que estén en el registro, que efectivamente no estén a disposición del alquiler, porque hay una necesidad de vivienda, pero evidentemente lo que hay es mucha vivienda vacía, por lo tanto no es necesario construir más viviendas en principio, sino lo que tenemos que hacer es racionalizar lo que se ha hecho. Pero yo voy a lo más importante. Se está diciendo que con el Código de Buenas Prácticas que aprobó el Gobierno, que era voluntario, la aceptación por parte de los bancos, con eso se está dando respuesta a la solución. Nosotros hemos creado una oficina de defensa de la vivienda. Yo los últimos datos que tengo, que no es a fecha 31 de marzo, puedo decir que nosotros hemos recibido 504 visitas. 504 visitas que son ejecuciones que se han iniciado o que posiblemente puedan iniciarse. Que de esas 504 visitas tenemos más de 360 que estamos en proceso de negociación con los bancos. Lo que quiero decir con esto, de que si la respuesta del Gobierno hubiese sido satisfactoria, evidentemente nosotros no tendríamos esas visitas y esa atención, ni tampoco daría la estadística que da en Málaga.
que no, 70 desahucios a la semana de media. Que no lo digo yo, sino que es el Colegio de Registradores de España. Y cuando vemos los datos de Málaga o los datos de Andalucía, pues siguen siendo escalofriantes. Siguen siendo escalofriantes. Y la única diferencia que hay que tener en cuenta, y este decreto lo pone de manifiesto, es para qué tenemos vivienda y si cumple con la legalidad. ¿En qué sentido? El decreto lo que viene es a proclamar la función social de la vivienda. A partir de ahí podemos tener todas las discusiones que se quieran. Es decir, si no comprendemos que la vivienda tiene una función social, no porque lo digamos, sino porque lo dice la Constitución. Sí, eso claro. Si lo compartimos. Si lo compartimos todos. Pues si es que eso no se puede compartir. claro. No se puede compartir cuando los hechos son otra cosa completamente diferente. Manuel, vamos a abrir el debate, Ana. ¿Cómo no vamos a compartir eso? Pues claro que lo compartimos totalmente, pero lo que no se puede venir es a culpar a un gobierno que lleva un año gobernando en el gobierno de la nación y hacer una política de confrontación. Estamos hablando del decreto, no estamos culpabilizando ahora mismo al... Sí, y me voy a explicar el porqué. Mire, vamos a empezar por varias cosas que he oído a este señor último que ha llamado y luego que habéis dicho vosotros. Mira, en primer lugar, él dice lo de la persona física. Es verdad que el decreto, tal cual, exime a las personas físicas de los pisos, es verdad. Pero hay dudas, porque verás, mira, el artículo 39.2 del decreto dice: se crea un registro de viviendas deshabitadas que incluirá todas las así declaradas cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas. Cuando una vivienda sea inscrita en este registro, se notificará al ayuntamiento en cuyo término se ubique la vivienda, a fin de que por el mismo se proceda, a su caso, a la aplicación del recargo del impuesto de bienes inmuebles, lo que afecta directamente a las personas físicas. O sea, que ya empezamos por ahí. Pero si eso estaba. No, pero si eso escúchame, pero estamos hablando de que se crea un registro, se crea un registro. Bien, pero bueno, ahora vamos, pero no confundas, no estoy confundiendo, porque les estás trasladando. No estoy trasladando nada, estoy diciendo. Segundo, me dices que no han tenido efectos las medidas del gobierno. Pues yo creo que sí las ha tenido y las está teniendo. Yo tengo aquí los datos. No, Ana, los datos los tengo yo también. Yo también los datos. tengo. Entonces, y además se está legislando. Y se está legislando y se aprueba pero mañana. Le han vuelto la cara a la iniciativa legislativa un popular. Momento, si no te importa, yo me he callado mientras que habéis estado hablando vosotros. A mí me gustaría que me escucharais. Entonces, yo quiero hablar, porque Manolo ha dicho, y es el responsable de la consejería, en este caso, en Málaga, que se va a optar por el tema del alquiler de la vivienda y que se va a optar por ahí. Bueno, pues yo quiero poner un poco en claro cuáles han sido los hechos relevantes que ha tenido la Junta hasta ahora en materia de alquiler de vivienda. Porque claro, si se empieza diciendo que en el 2007 la Junta firmó un pacto con la vivienda, con los agentes sociales, para construir 300.000 viviendas en aquel momento protegidas en 10 años, y que todos recordamos entonces las promesas que hizo Manuel Chávez en aquel momento, y yo estaba allí, de viviendas gratis para todos aquellos que cobraron 1.000 euros, aquello, que yo sepa, nadie lo ha acogido. Segundo, en el pacto, este pacto se tradujo en una ley del 8 de marzo del 2010, que regulaba el derecho a la vivienda en Andalucía, mediante la cual cualquier andaluz podría reclamar una vivienda ante los tribunales, fíjate tú, dedicando 1/3 de sus ingresos si era de venta y 1/4 parte si era alquiler. En teoría, cualquier andaluz con una hipoteca podría haber hecho valer este decreto o esta ley ante el gobierno del PSOE de la Junta de Andalucía. No se pudo hacer porque era mentira. Tercero, el Plan Concertado de Viviendas 2008-2012, que acaba de acabar, obtuvo como objetivo la promoción de 132.000 nuevas viviendas protegidas para su venta o para su alquiler. ¿Y qué ha pasado eso? Que para su financiación se necesitaban 9.550 millones de euros. El balance de este plan, ¿sabes cuál ha sido, Manolo? Lo tienes que saber. Sí, lo hemos hecho una crítica. Sí, pues el 30% se ha hecho, el 30% de la ejecución. ¿Sabes cuál es tu problema? No. Que es que en mayo del 2012 hubo un nuevo gobierno y hay un nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Pero es que vuelvo a decir otra vez lo del efectivo y el efectista. Es decir, que se han vendido tantas veces tanta cosa por la Junta de Andalucía que al final se ha quedado en nada. Y que además se debe tanto dinero a los alquileres de muchos andaluces por parte de la Junta, que cómo
¿cómo va a ser creíble una administración que debe dinero para que ahora vengáis a decir que vais a ayudar al alquiler? Y ahora otra pregunta importante. Según vosotros, en el decreto va a haber expropiaciones y además esas expropiaciones se va a hacer cargo la administración andaluza de la parte correspondiente equitativa que haga falta. ¿De dónde sale ese dinero, Manuel? Porque claro, Manuel y Remedios, porque claro, que yo sepa, este decreto no está apoyado con ninguna ley presupuestaria. Por lo tanto, no hay dinero para ello y por lo tanto, cuando no hay dinero, mal se pueden hacer las cosas. Bueno, perdonadme, la respuesta va a ser en un momentito, porque nos vamos a ir a publicidad, que es lo que manda, pero volvemos enseguida, no se marchen. Málaga está ya de festival. El Festival de Málaga celebra su 16ª edición con una biznaga hecha de cine. Más estrenos en Málaga Premier, más cine en el territorio latino, documentales, actividades paralelas, cine de animación y más cine malagueño. Del 20 al 27 de abril, más cine que nunca en Málaga. El 16º Festival de Málaga camina ya por la alfombra roja. ¡Vívelo! ¿Quieres montar tu negocio en una de las zonas más comerciales de la ciudad? El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal de la Vivienda, pone a la venta locales en calle Jaboneros, esquina con calle Mármoles. Desde 62.000 hasta 260.000 euros, de 40 a 165 metros cuadrados. También se ofrecen aparcamientos y trasteros en alquiler con opción a compra. Más información en el teléfono 010 y en la web imv.málaga.eu. Málaga funciona. Ayuntamiento de Málaga. Continuamos. Ana Rico había puesto sobre la mesa esa pregunta hacia Manuel o hacia Remedios, ¿de dónde sale el dinero para hacer frente a estas expropiaciones? Antes de eso, decir que nosotros en Málaga ya al día de hoy hay 31 solicitudes de ciudadanos que están posiblemente en condiciones de solicitar seguir en su vivienda y que efectuemos la expropiación. Importante, Manuel, ¿a dónde tienen que dirigirse? A la oficina, a la Delegación Territorial de Fomento, en Compositor Lembre, y a la Oficina en Defensa de la Vivienda. Y que, evidentemente, se ha iniciado con esa solicitud el proceso de expropiación de uso de esa vivienda y, por lo tanto, respondo a la pregunta, verá cómo la parlamentaria ve cómo hay financiación para hacer cargo, en principio, de las expropiaciones que se inicien de uso de esa. No obstante, el propio decreto, una de las medidas, como ya he dicho antes, es la gestión de las fianzas de los arrendamientos, que sabéis que están obligados a hacer un depósito y que ese depósito se puede gestionar y evidentemente con esa gestión de ese depósito evidentemente también se genera recursos económicos. Sí, Violeta. A mí me gustaría, porque me ha sorprendido que el delegado esté tan seguro de que va a haber dinero, porque nosotros estamos reclamando a los promotores. Digo, pues yo aquí estoy un poco en la guerra de partidos y yo soy ajena, yo independiente, y vengo a reclamar a ambos lados. Y me sorprende porque los promotores no han recibido las ayudas del plan de vivienda anterior de vivienda protegida. Hay promotores que, siguiendo las indicaciones del Gobierno, se pusieron a hacer vivienda protegida en venta y vivienda protegida en alquiler. Y a día de hoy todavía no han cobrado esas ayudas prometidas en el plan de vivienda. Entonces, eso nos preocupa. Nos preocupa más el año que viene, cuando venga un nuevo plan de vivienda, porque el plan de vivienda estatal ya nos dice que las comunidades autónomas que no tengan al día los pagos de todas estas subvenciones no van a recibir dinero del Estado para el próximo plan. Entonces, ¿cómo vamos a seguir haciendo vivienda protegida? ¿Cómo vamos a apostar por la vivienda protegida si las subvenciones y lo que se aprueba y se confirma luego no se cumple? Bueno, dices que estás aquí un poco en un frente de dos partidos. Lo primero que yo sí que le pediría a Ana Rico es que hiciera un llamamiento a su propio gobierno, del Gobierno central, para que destinara a Andalucía
lo que nos corresponde y lo que nos tienen que enviar. Ese sería la mayor, ¿no? Iríamos a la mayor. Más porque de los 7.000 millones que se han traído ya para pago a proveedores, por ejemplo, si más me de dejas los hablar, 7.000. si me dejas Sí, hablar igual, ahora a yo mí, te digo lo que en dos ejercicios que ellos ya llevan controlando, las partidas presupuestarias que debían haber venido a Andalucía nos las han ido negando como el agua y la sal. O sea, estamos hablando de cosas serias, y de una comunidad que hace un esfuerzo enorme en estos momentos, un esfuerzo enorme para seguir saliendo adelante, a pesar de la anoxia económica a la que nos tienen sometido el Gobierno central. Con lo cual yo, y es una petición personal que te hago, Ana, yo creo que debes elevar la voz y de pedirle a tu gobierno que por favor nos traiga para Andalucía lo que nos corresponde. Y ahora, desde luego, sí que podemos seguir hablando, ¿no? Porque es verdad que esto lleva contemplado el que haya dinero que revierta sobre la misma consejería para poder seguir dando respuesta a lo que estamos planteando. Y es importante, yo os he dicho antes que el mayor objetivo o el principal objetivo que tiene este decreto ley es precisamente fomentar el alquiler, porque también a los promotores de vivienda les interesa. Yo creo que a alguien que haya hecho una promoción no le interesa tenerla cerrada. Un edificio cerrado, a la vuelta de unos años se destruye, entonces eso es. Pero también hay otro elemento muy importante que yo quiero dejar encima de la mesa. A mí me gustaría también pedirle al Partido Popular que no frivolice con el dolor de la gente. Esta mañana hemos podido asistir con estupor y con asombro a declaraciones de María Dolores de Cospedal y también de Pujalte, el señor Pujalte, Martínez Pujalte. No se puede frivolizar con el dolor de la gente, no se puede decir que los votantes del Partido Popular son los que hacen frente a los pagos de sus hipotecas y que antes dejarían de comer antes de dejar de pagar una hipoteca. Eso me parece de un despropósito absoluto. Le paso la palabra a Ana enseguida. Sí, por favor. Ana, pero perdóname porque tenemos una llamada esperando desde hace algún tiempo y vamos a atenderla. Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, ¿con quién hablamos? Si la oreja me lo permite, con Manuel. Manuel, cuéntanos. Pues voy a ser muy breve porque llevo ya aquí un rato esperando y... Sí, perdona. No se preocupe. Yo, escuchando y viendo a los representantes políticos que hay ahí, pues me estoy dando cuenta que no tienen ningún interés porque haya viviendas dignas para todos, que a ellos les da igual, que ellos van al y tú más y tú menos, y si tú me debes y si yo no te debo. Y además tienen mucha razón de que no hay dinero. Joder, entre los ERE y los del Partido Popular, ¿qué dinero han dejado en este país? Pues ninguno. Por lo tanto, ya terminó esa propuesta que ha sacado la Junta, la alcaldesa de Alcira ya la sacó hace tiempo. Y hay montones de países europeos donde se expropian, o como se les quiera llamar, a los bancos las viviendas y se ponen a disposición en alquiler de todas estas personas que no tienen acceso a la vivienda. Lo que es que en este caso es una buena medida que ha hecho el Partido Socialista, que va en beneficio de los ciudadanos, y lógicamente eso no le interesa a la oposición, y si lo llega a hacer la oposición no le hubiese interesado al Partido Socialista. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Sí, medio segundo, ya termino. Sí. Que en relación a lo que decía la compañera del Partido Socialista, yo lógicamente no tengo para pagarme una vivienda porque no voto al Partido Popular, y quiero apostillar una cosa: soy de las que sale a la calle y no soy nazi. Muy bien, Manuel. Pues muchísimas gracias. A mí me gustaría contestarle a Manuel también. Si me permites, es para contestar a lo que has Os voy a ir dicho. pidiendo brevedad, nos quedan escasos y prefiero que vayamos... muy rápido. A mí no me gusta el y tú más, evidentemente que no, porque además creo que este señor tiene toda la razón. Damos la impresión de que nos tiramos los trastos a las cabezas unos a otros y que al final los que están en medio son los ciudadanos, que son los que están sufriendo todos estos temas. Y no me gusta el y tú más, pero tampoco me gusta que se haga teatro ni victimismo tampoco en televisión, un poco como diciendo que nosotros nos mofamos, somos... Hay que ser prudente con las declaraciones que se hacen, y tu secretaria general ha sido muy prudente. Remedios, yo creo que he sido muy contigo, que no he hablado ni he dicho nada. Entonces, yo creo que siempre el decir lo mismo, que la derecha, que hace, que deja de hacer, no, mira. La derecha lo que está haciendo es gobernar, y está gobernando para todos los españoles. Y está intentando sacar de un problema que se ha encontrado muy, muy gordo, pero muy, muy gordo, no solamente a nivel de dinero, que se lo ha encontrado y que está intentando sacar a España de este bache que tenemos, sino también de todo lo que ha acarreado después todo este problema económico. Y ahí estamos. Y yo le preguntaría también con respecto al tema del alquiler, y vuelvo ahí.
a Manuel en este caso. Las 81.000 viviendas que tiene la Junta de Andalucía, las 81.000 viviendas que parece que tiene el parque público de la Agencia de Andalucía, ¿no? En este caso, que yo creo que es la mayor inmobiliaria de Andalucía, porque es la mayor inmobiliaria, con un presupuesto de más de 32.000 millones de euros que tiene la Junta de Andalucía. ¿Qué es lo que hace la Junta? ¿Por qué tiene que recurrir a todos estos temas para sacar el problema tan gordo que tenemos? ¿Por qué no paga a los proveedores? ¿Por qué no paga a los agentes inmobiliarios? ¿Por qué no paga a las personas que tienen alquiler? ¿Por qué? Entonces, yo me pregunto, Manuel, ¿hace falta un decreto de esta categoría que sea tan expeditivo en las palabras? Porque yo creo que la palabra expropiación, y vuelvo a decirlo otra vez, suena demasiado fuerte, demasiado fuerte como para que esta comunidad que tiene tantísima falta de empleo tenga luego repercusión en todo lo que pueda venir después. Vamos a yo creo que sería la respuesta, Ana, que nos perdemos. El tema de la ley nacional creo que lo aborda el problema mucho mejor y sin decir esas palabras que son realmente escandalosas. Sí, contestamos con brevedad, a mí, por favor, yo antes no te quiero contestar a eso, pero cuando estás diciendo que suena muy fuerte lo de la expropiación, ¿no suena más fuerte que una persona y una familia se quede en la calle sin vivienda y que además deba la hipoteca? ¿No es más triste que un niño? No, yo es que estoy hablando de semántica, no de hechos, de semántica, no de hechos. Tú no dices que no, déjame que yo ahora, ¿vale? Vale. Y en segundo lugar, dice, ¿y por qué no se paga? Tú sabes que estamos en una situación de crisis. ¿Y de dónde viene la crisis y por qué viene la crisis? Claro, pero es que eso es así. Claro. Es decir, la crisis, desgraciadamente, no la han creado los desahuciados. No, claro que no. Lo ha creado un sistema capitalista, con una ideología determinada, que es predominante, que es el Partido Popular, ¿no? Es el Partido Popular. Perdóname, porque si empezamos por ahí, venga, hombre, si empezamos por ahí vamos a decepcionar a Manuel, efectivamente. Un segundo, nos quedan muy poquitos minutos y yo pero es que eso quería no es decepcionar a nadie, es hacer un análisis de la realidad. Sí, bueno, pero ya entramos en cuestiones que no es el caso. A mí me gustaría plantear, porque la gente en la calle pregunta otras cosas al respecto de este decreto. Una cuestión, por ejemplo, que me comentaba una persona hace unos días y me decía, por ser concretos, por ir al grano y a lo que la gente en la calle le puede preocupar. Un promotor o un constructor que tiene 60 pisos vacíos, ponemos el caso, Manuel, a ver si podemos aclararlo, sin cocina, sin luz, sin agua, y no tiene dinero ni para instalar cocinas, ni para dar de alta la luz, ni para dar de alta el agua en 60 pisos. ¿Qué le va a ocurrir? No, el decreto lo dice muy claro, cuando se habla de la declaración, muy clara lo que dice, ¿no? Cuando están con todas las condiciones legales y administrativas para poder ser una vivienda habitada. Si efectivamente no tiene los requisitos de ser una vivienda habitada, no es una vivienda habitada, una vivienda no terminada. Si está terminada... En ese caso, ese hombre, por ejemplo... No, pero si es que el promotor no va a tener ningún tipo de sanción. Si está terminada, lo que se le va a requerir es que aparecerá en el registro y se fomentará, en el caso, el alquiler. Con unas garantías. Además, aparecerá en el nuevo plan de vivienda y suelo, que así se dice en el propio decreto, cuáles son las garantías para que los particulares se puedan poner a disposición la vivienda de alquiler, de manera incentivada y fomentada. Me está diciendo que no tiene tal, tendríamos que ver si esa vivienda, en base a lo que dice el decreto, es una vivienda deshabitada. Y lo dice muy clara en el propio decreto. Por lo tanto, tendrá que cumplir una serie de condiciones de construcción para poder ser habitada, evidentemente. Y aquellos constructores, no sé si Violeta tiene datos de qué proporcionáis, que quieran dedicarla a venta y pero hombre, de verdad que está bien, pero nuestra preocupación, de verdad, fundamentalmente son las personas que están en la calle. Ya lo que pasa es que el decreto que habéis hecho al final son 25 hojas y en la última en la que habláis del tema de los desahucios, en la disposición adicional última, pero que todo el decreto, las otras 24 hojas, se habla de esas posibles sanciones a los promotores que tienen viviendas vacías.
a los promotores y a las entidades financieras que tienen viviendas, a las filiales inmobiliarias de las entidades financieras. Eso, me va a parecer complicado poner en marcha todo el entramado de que lleguéis a la conclusión de cuáles son las viviendas vacías, cuáles están en esa disposición de ser habitables o no. Ya sabes que se establece un plan de inspección, ya sabes qué tal. Pero está todo sin partida presupuestaria alguna, con lo cual entiendo que va a ser difícil ponerlo en marcha. Tenemos pero bueno, funcionarios que están, ¿no? Pero para daros una idea, también deciros que no haría falta hacer un archivo nuevo ni destinar recursos a esto, porque vosotros sois la administración y si hubiera buenas relaciones y sintonía entre administraciones que son de la propia Junta de Andalucía, nosotros los promotores, cuando tienen que registrar una vivienda, tienen que pagar un impuesto que es AJD, que es para la Junta de Andalucía. En Hacienda está registrado todas las viviendas que nosotros hemos terminado y también está registrado en Hacienda y queda constancia de las que no han sido compradas todavía y por lo tanto está en manos de la Administración. O sea que simplemente con que contrastarais los datos con Hacienda, pues quizás sería un buen método y os doy ideas rápidas para no gastar dinero y ser un poquito más. Quien hace eso es el INI, a través del Ministerio de Fomento. Ministerio de Fomento, la última estadística del año 2001, estamos pendientes que publique la del año 2011, para tener los datos, eso que tú dices que son tan fáciles tener y que evidentemente no son tan fáciles. Para vosotros, bueno, en cualquier caso, el decreto ley está aprobado. En tema de desahucio, pues parece que por lo menos va a paralizar la situación. En tema de viviendas vacías y de alquiler, como decía Violeta, habrá que esperar todo ese proceso, ese registro y demás. Estaremos pendientes a ver cómo avanza todo esto. Muchísimas gracias, Ana, Violeta, Manuel, Remedios, gracias. Por acompañarnos en esta tarde. Y muchísimas gracias a todos ustedes, como siempre, por estar ahí detrás. Nos vemos aquí en Las Cartas sobre la Mesa la próxima semana. Hasta entonces.